Bueno, o sea, nuestra propuesta, digamos, y desde organizaciones que tratamos de promover la transparencia y la integridad, digamos, siempre pensamos no solo en concientizar sobre lo que es la corrupción, digamos, o qué medidas tengo que tomar o cómo adecuarme al marco normativo, sino también tener en cuenta, digamos, que nosotros tenemos la capacidad como individuos de transformar nuestro metro cuadrado. Entonces, el objetivo nuestro es no solo transmitir desde el punto de vista de marco conceptual y marco normativo, sino también transmitir que los valores y la cultura de la integridad es un derecho de todos y también es una responsabilidad. Entonces ahí es donde la propuesta es asumir un compromiso de cambio y realmente empezar a implementarlo desde mi lugar, en mi rol como, por ejemplo, dueño de una empresa, ¿no? O como empleado de una empresa. Cualquier rol que yo tenga como ciudadano, como sociedad civil y también como empresario y también como representante de las organizaciones. Entonces ahí es donde nosotros vemos la capacidad de, a través de cámaras empresarias que nuclean sectores, de multiplicar, ¿no? como organismos multiplicadores, de realmente multiplicar y generar más masa crítica y más conciencia sobre los efectos de la corrupción y cómo hacer para mitigarlos. Nosotros siempre partimos de la base que para que haya corrupción siempre tiene que haber dos interlocutores, ¿no? Que puede ser pasivo o activo, uno ofrece, el otro recibe. Pero lo cierto es que el cambio, si no viene de un lado, tiene que empezar por uno, y esa es un poco la propuesta y el objetivo de concientizar sobre la corrupción, ¿no? Que, digamos, todos estamos atravesados por una cuestión moral y ética, pero también tenemos que pensar en que las decisiones que tomamos tienen un impacto en mi persona y tienen un impacto en mi entorno, y ahí es donde nosotros empezamos como realmente a asumir un compromiso con nuestro entorno también, ¿no? Y ahí es donde tenemos la posibilidad de transformar la cultura. Estacionar en doble fila, pasar un semáforo en rojo, no devolver un vuelto o directamente darle plata a un inspector de tránsito para que no nos haga una multa. Este último caso es mucho más claro de que eso sí es corrupción, pero las otras cosas son las que hacemos día a día sin darnos cuenta y ya hasta internalizado cada uno de nosotros. Esas son las pequeñas cosas que hacen a una sumatoria de conductas que tenemos los argentinos. Por eso, una de las primeras cosas fundamentales es empezar a entender que esto lo tenemos que solucionar entre todos. Sí, y muchas veces lo que sucede es que no hay una plena conciencia de que eso es corrupción. Entonces, por eso también es importante difundir, digamos, los distintos tipos de corrupción y de zonas grises, que son las que a nosotros nos hacen después vernos en una situación de dificultad para resolverlo o de desconocimiento, y también esta dificultad de poder reconocerlo como tal porque forma parte de una cultura, porque, digamos, la idea no es acusar a nadie con el dedo, ni puede ser que se cometan errores, otras veces se hace de manera intencionada y por eso también eso tiene que ser penado por la ley, pero la idea es justamente, o sea, hacerse consciente que uno también puede ser parte de esa transformación y de ese cambio, empezando por ese, justamente el metro cuadrado, ¿no? Desde la Cámara de Industria y Comercio alemana, digamos, lo que tratamos es, nuestro rol fundamental es la cooperación entre países, ¿no? Y un poco traer como las buenas prácticas o intercambiar las buenas prácticas y también crear aliados estratégicos con otras organizaciones que también quieran promover esos mismos valores. Entonces, ¿cómo se hace realmente? Bueno, es esto, es creando redes, creando alianzas, organizándose para crear esas buenas prácticas, ¿no? Y así es como empiezan a aparecer actores interesados, voluntarios, como es el caso de los entrenadores en el programa de Empresas para Empresas. Y bueno, y esta iniciativa que nosotros traemos de Alliance for Integrity, que está impulsada por el gobierno alemán, pero que al final del día quienes realmente son los protagonistas son los que vienen y se interesan por el tema porque realmente tienen la intención de generar ese cambio, ¿no? Y le preguntamos a Mariana Regueira si realmente hay interés de hablar, de debatir, de interesarse y de asumir estos temas como uno de los causantes de los problemas que tenemos hoy, para ver de qué manera empezamos a encontrar soluciones entre todos.
Sí, yo creo que hay mucha gente que está cansada por ahí de las viejas prácticas, ¿no? Que funcionaron de alguna manera orgánica entre organizaciones, entre organismos públicos y empresas, y cuando se acercan por primera vez a la capacitación ya tienen la intención de buscar herramientas para crear un cambio. La realidad es que muchas veces es por desconocimiento, como decíamos, ¿no? Y las zonas grises por ahí de la corrupción, que son las más difíciles de detectar, porque a veces las zonas grises están como encubiertas dentro de prácticas lícitas, pero que pueden esconder por ahí algún tipo de influencia, ¿no? O de condicionamiento en la toma de decisiones, y ahí es donde aparecen por ahí la corrupción más difícil de combatir. Entonces, cuando la gente se acerca y realmente con ansias de encontrar soluciones para cambiar la cultura de la integridad, está buscando en realidad recursos para saber cómo reaccionar frente a esas situaciones, y esa es un poco la propuesta. Por eso también generar un espacio de diálogo en un marco teórico práctico donde hay un intercambio y hay un aprendizaje con herramientas concretas. Creemos que es como la herramienta más efectiva para que realmente ahora se vayan con no solo sensibilizados sobre el tema, sino con nuevos recursos para enfrentar la corrupción. Y uno tiende a pensar que este tipo de temas tan arraigados a una sociedad son muy difíciles de cambiar. Sin embargo, es cuestión de empezar a pensar algunos ejemplos prácticos y que se creían que eran imposibles de cambiar hábitos de conducta. El fumar en espacios reducidos, en espacios cerrados, o el tipo de humor que hemos cambiado los argentinos en tan poco tiempo. Hacer humor con determinadas cosas hoy es casi imposible por las exigencias que está teniendo el público en cuanto a que de esos temas no se puede hacer humor porque no son para tomárselos en tono de jarana. Entonces, uno de los principales impulsores de esto son las nuevas generaciones, los millennials y los centennials, que ya no están dispuestos incluso a trabajar en empresas con mala reputación, en empresas que estén de alguna manera cruzadas por actos que ellos consideren que no son benignos para una sociedad. Bueno, yo creo que hay un impulso que viene de antes de la generación de los millennials, ¿no? Hay como, yo creo que el millennial es la consecuencia del hartazgo de los más viejos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Digamos, eso de alguna manera se transmitió de generación en generación, y realmente los millennials y las generaciones que siguen centennials son los que encarnan ese deseo realmente de tener otro tipo de cultura y de transformar la realidad y que realmente no sea así. Sí, por supuesto, creo que las nuevas generaciones son más conscientes, tienen más acceso a la información. Antes por ahí no era tan fácil conocer lo que pasaba en el mundo, entonces son más conscientes de lo que sucede y también son más selectivos al momento de elegir qué producto consumir, o si van a pertenecer a una empresa, también identificarse con el propósito de la empresa y con los valores. Eso es fundamental. Por eso también creemos que dentro de las empresas y las organizaciones está el corazón de la solución de esto, donde haya más gente que se identifica con esos valores, entonces empezás a crear más masa crítica. Bueno, es un gran gusto venir a Paraná para encontrarme con todos los empresarios de la región, de Entre Ríos y de Santa Fe, para conversar sobre un tema tan importante en nuestras agendas, ¿no? Que es delegar, alivianarnos un poco. La delegación nos impacta a nosotros, pero también impacta muchísimo en las personas a las cuales delegamos. Pero obviamente requiere de decisiones, técnicas, tips, y eso es lo que vamos a estar viendo en el programa que vamos a hacer en el IAE acá en Paraná. Así que estamos encantados con el profesor Mariano Mileo de venir y compartir estos 2 días con ustedes. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.